Bueno chicos, espero que estén bien. Como ustedes saben, por un tema de todo lo que está pasando, digamos, en las clases grabadas, y que ahora les tengo que hablar sobre lo que es la biomecánica del pie. Ya van a ser dos clases, dos videos, ya en el cual vamos a intentar no ahondar en lo más necesario para que ustedes entiendan en gran medida cómo funciona biomecánicamente el pie, sobre todo para que ustedes entiendan cómo funciona en el tema de la marcha, ¿ya? Eh, Eso, partamos. Primero la función del pie. Las principales funciones son las que aparecen acá, ¿ya? Primero que todo, flexibilizar el pie para amortiguar la fuerza ejercida sobre el suelo durante la fase de apoyo inicial, y también registrar el pie para poder propulsar esto, ¿ya? Es decir, eh, toda la biomecánica del pie va a estar para poder flexibilizar el pie, sobre todo en el momento de lo que es el contacto inicial, del apoyo inicial de la marcha. ¿Ya? ¿Por qué en este momento? Porque hay que flexibilizar el pie para que soporte toda la carga que está recibiendo con este contacto inicial. ¿Ya? Y también rigidizar el pie para después poder propulsar el cuerpo durante la fase de apoyo final, es decir, por el despegue del talón y el despegue de los dedos. Ya es importante que tengan claras estas dos funciones porque las vamos a hablar más en profundidad más adelante. Y además, otra función importante del pie es lograr la adaptación necesaria ante los distintos tipos e irregularidades del suelo. ¿Ya? Esto igual es porque ustedes tienen que pensar que ustedes no siempre piensan, o sea, no siempre pisan en un suelo plano, sino que están pisando siempre en superficies irregulares, pasto, piedra, arena. Entonces todo eso también influye sobre cómo va a funcionar el pie. Pero lo más importante es lo que aparece acá en esta diapositiva en rojo, es decir, contrastar lo que es flexibilidad del pie con lo que es rigidez del pie. ¿Ya? Y ahora, para empezar esto, vamos a decir que hay tres divisiones del pie. Primero está el retropié, formado por el calcáneo y el astrágalo, o el talo, ¿ya? Está el medio pie, que también es súper importante, formado por el navicular, el coedes y los huesos cuneiformes, ¿ya? Y además está el antepié, formado por todo lo que son los metatarsos y las falanges. Ya principalmente recordar que funcionalmente va a funcionar así como retropié, medio pie y antepié. ¿Ya? Y como recién hablamos de lo que son los huesos de esto, ahora vamos a hablar también de lo que son las articulaciones. Primero en el retropié está esta gran articulación que es fundamental, que es la subastragalina, subtalar o astrágalo calcáneo, cualquier los nombre. Acá vamos a hablar de subtalar, pero es la misma, ¿ya? Y además en el medio pie están dos grandes grupos de articulaciones. Primero está esta gran articulación que se llama transversa del tarso, que tiene mucha importancia. Está formada por la talonavicular o astragalonavicular y por la articulación calcáneo-cuboidea. ¿Ya? Y además estas articulaciones intertracciones distales, que son este otro grupo grande del medio pie, son las naviculares, las cuboidales naviculares, las articulaciones intercuneiformes y eh, parece que no dije la cuneo cuboidea, ya, pero igual le vamos a andar un poquito más adelante. Y las de el antepié son las tarsometatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalancicas y las interfalángicas. Ya principalmente la más importante desde ya les hablo que son las transversas del tarso, las más importantes, las que vamos a andar más. Y además, obviamente, la articulación subtalar. ¿Ya? Primero, si hablamos un poquito de esto que es la artrología, vamos a decir que para esto hay tres articulaciones importantes o principales, ¿ya? Que van a ser las tibiotarsianas, que van más no tanto en el pie sino en el tobillo, pero que funcionan en conjunto, que está la subastragalina subtalar y que está esta articulación transversa del tarso. Ya si nosotros vemos la imagen, podemos ver que hay articulaciones que son para el movimiento,
ya que son las que están en verde, que son subtalámicas y darsofalángicas e interfalángicas, y las articulaciones que están en rojo se preocupan de lo que son la amortiguación, que son las subtalares y las intertercianas. Ya, otra cosa importante es decir que si hay tres articulaciones importantes que son la tibio-tarsiana, subastragalina y transversa del tarso, insisto, subastragalina o subtalar, ¿ya? El astrágalo participa mecánicamente en las tres articulaciones, por lo tanto es fundamental que el astrágalo esté eh, funcionando biomecánicamente como corresponde para que nuestro pie tenga una funcionalidad adecuada, ¿ya? Eso principalmente. Eh, ya, y nos vamos acá con algunos ejes. Si pensamos en todo el pie, va a haber un eje, este eje como tradicional, ¿ya? O el estándar, que en el fondo deja de hacer este movimiento: abducción, aducción, dorsiflexión y plantiflexión, y también eversión e inversión. Pero lo que nosotros nos vamos a enfocar acá es el eje oblicuo, que está en rojo, ya, que nos va a dejar hacer dos grandes movimientos, que son la pronación y la supinación de este pie. La pronación, recordar que es eversión más abducción más dorsiflexión, mientras que la supinación es inversión más abducción más flexión plantar, es decir, los movimientos estos que son compuestos por movimientos que nosotros vimos en este eje estándar, sí o sí se explicarían con este eje oblicuo. ¿Ya? Eso por lo menos. Y ahora vamos a hablar primero de esta articulación súper importante, que es la articulación subtalar. Y vamos a pensar que esta articulación subtalar tiene tres facetas articulares principales, que están acá en distintos colores. Están en verde, que son las facetas anteriores planas; en azul, que son las facetas medias, que también son planas; y en rojo, que son las facetas posteriores, ya que el astrágalo tiene una superficie más convexa, mientras que el calcáneo por inferior tiene una superficie, el astrágalo tiene una superficie más cóncava. De hecho se ve en la imagen por superior, y el calcáneo una superficie más convexa que está en inferior. Y la biomecánica de esta articulación principalmente comprende deslizamiento de las tres carillas de las facetas, y aunque esta superficie sea más cóncava y una más convexa, principalmente todo esto se mueve por deslizamientos articulares, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de lo que son los ejes de nuestra articulación subtalar. El eje de esta articulación es una línea que aparece posterolateral al talón y va hacia anterior, medial y superior. Si nosotros lo vemos en la imagen, se comporta como esto, ¿ya? Y si nosotros leemos abajo, dice: en el plano frontal se observa una angulación de 42 grados sobre el plano horizontal, y en el plano horizontal se observa una angulación de 16 grados sobre el plano sagital, ¿ya? Importante esto, ya que con estos ejes de movimiento se van a producir los movimientos de la articulación subtalar, ¿ya? De hecho, nosotros vemos acá, la primera imagen muestra un pie en una posición neutral, ya, donde está este eje marcado en rojo, este eje oblicuo, ya. Si nosotros nos vamos ahora a la segunda imagen, ya podemos ver que puede producir la articulación subtalar en mayor grado eversión y abducción. Por lo tanto, sí. Para generar esta pronación le estaría faltando producir dorsiflexión, pero para eso están otras articulaciones que lo producen. Mientras que solo nos vamos para ver qué produce la articulación subtalar, produce para la supinación sobre todo inversión y aducción, ya, es decir, lo que la plantiflexión no es capaz de producirla, pero se aporta con estos movimientos para estos dos grandes movimientos que son la pronación y la supinación, ¿ya? Y eso es lo que dice abajo, que dice: la articulación subtalar, debido a la orientación de su eje, aporta principalmente los movimientos de eversión, inversión, abducción y aducción, ¿ya? Y ahora, ligamentos que limitan los movimientos de la articulación subtalar. Eh, Hay dos ligamentos principales que limitan la inversión, que son el ligamento cervical y los ligamentos calcáneos fibulares. Ya, pero nos vamos a quedar con que el ligamento cervical es el principal ligamento que limita nuestra inversión.
Y está dentro del ligamento interóseo, que son los ligamentos interóseos astrálalo-calcáneo, que van a ser los principales limitadores de la eversión, ya es decir, por las orientaciones y por cómo están sus fibras, van a limitar estos movimientos, tanto uno como el otro. Ya, ahora es importante la articulación subtalar. Vamos a hablar de lo que es una posición de bloqueo versus una posición laxa. Es decir, hablamos de un loose back o un close back. Vamos a hablar primero de la posición de bloqueo. La posición de bloqueo es una... no, primero hablar de la posición laxa un poco. Ya la posición laxa es una pronación completa. Ya esta pronación completa lo que hace es flexibilizar el medio pie. De hecho, ojo, que estas posiciones de bloqueo de la subtalar no solamente controlan la articulación subtalar, sino que también ven o controlan mucho lo que va a ser el medio pie. Ya, y la posición de bloqueo es una supinación completa, rigidiza el medio pie. Ya, ojo que esta posición de bloqueo no implica que haya una congruencia máxima articular, pero sí que aumenta mucho la estabilidad. ¿Ya? Y ahora, cuando ocurre esto, la articulación astrálalo-navicular y calcáneo-cuboidea, lo que hacen, que estas son las articulaciones que vamos a ver después, que son la articulación transversa del tarso, también rotan, es decir, responden, la articulación transversa del tarso, vamos a ver más adelante cómo responde, pero responde a esta posición de bloqueo subtalar, lo que aumentaría la rigidez del medio pie. Y ahí vamos a ver cómo rotan y cómo producen estos movimientos. Y acá vamos a empezar de la articulación, a empezar a hablar de la articulación transversa del tarso, que es la otra importante del pie. La articulación transversa del tarso se divide principalmente en dos articulaciones, obviamente. La articulación astrálalo-navicular, que es la que se encuentra más medial, ¿ya? Que se comporta como una articulación tipo enartrosis. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza convexa del astrálalo y una concavidad conformada por el navicular. Por lo tanto, por este tipo de anatomía es una enartrosis y lo que hace es permitir el movimiento. ¿Ya? Y también está por otro lado la articulación calcáneo-cuboidea, que es un tipo silla de montar y lo que hace es opone resistencia al movimiento. ¿Ya? Resistencia al movimiento. Y la articulación calcáneo-cuboidea obviamente es la que está hacia más lateral. Ahora, importancia de esta articulación, que es una articulación súper importante para estabilizar el arco longitudinal. Y al igual que la articulación anterior, que la subtalar, también hace su propia supinación o también su propia pronación. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son esto, porque para generar movimientos en la articulación transversal del tarso vamos a definir dos ejes. Ya hay un eje longitudinal y hay algo que se llama un eje oblicuo. Primero vamos a hablar del eje longitudinal. ¿Ya? Eh, Primero que todo, este eje va a ayudar a lo que es el eje longitudinal, hacer eversión, inversión, abducción y aducción, ¿ya? Y se ve que en el plano frontal se observa una angulación de 15 grados sobre el plano horizontal, mientras que en el plano horizontal se observa una angulación de 9 grados sobre el plano sagital. Y acá es importante siempre estar observando e imaginarse cómo se van a realizar estos movimientos. Ya, de hecho, por acá, todavía hablando del plano longitudinal, ¿ya? Imaginándonos, en la primera imagen está neutral el pie, y nosotros queremos hacer pronación y supinación, principalmente lo que va a hacer este eje en la articulación transversa del tarso para hacer la pronación, para hacer la pronación el eje longitudinal, lo que nos va a permitir es una eversión. Mientras que para hacer una supinación, este eje, la articulación transversa del tarso, lo que más aporta es una inversión. Ya recordar que la pronación es eversión más abducción más dorsiflexión, mientras que la supinación es inversión
más aducción, más plantiflexión. Ya eso tenerlo claro para poder entender esto. Ahora, tenemos el segundo eje de la articulación transversa del tarso, que es el llamado el eje oblicuo. ¿Ya? Ya, este eje oblicuo se encuentra en el plano frontal con una angulación de 52 grados sobre el plano horizontal, que ustedes lo pueden ver en la primera imagen, y si nos vamos a la segunda imagen, en el plano horizontal se ve una angulación de 57 grados sobre el plano sagital. Ahora es importante decir que estas angulaciones no son tan no son tan exactas, ya es decir, esto es lo más aceptado, pero siempre los autores varían por angulaciones parecidas a esta. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos supinación y pronación. Ya, aquí la vemos neutral nuestro eje, y este eje nos deja hacer lo que es la abducción y la dorsiflexión para así poder completar lo que es la pronación. Ya, es decir, si movemos la articulación transversa del tarso, ocupando los dos ejes, sus dos ejes de movimiento, sí produce una pronación con todo, obviamente no solamente la articulación, sino que hace los tres movimientos para realizar la pronación eh, por sí misma, hace los tres movimientos, pero no quiere decir que haga todo el movimiento necesario, sino que puede hacer los tres y aportar con su angulación para llegar a la pronación máxima, por ejemplo. Y la supinación aporta con lo que es la abducción y la flexión plantar. Pero recordad que nuestro otro eje de movimiento, el eje longitudinal, para la supinación nos aportaba la inversión, por lo tanto se lograrían también lograr los tres movimientos para la supinación. ¿Ya? Eso. Mecanismo estabilizador de la articulación astracalo-navicular. Ya, voy a hacer que salgan todos los... Ya, ahí sí. De la articulación astracalo-navicular. Primero está el ligamento astracalo-navicular dorsal, ya que lo que hace es reforzar la cápsula articular por dorsal. Esa es su función. Y acá hay un ligamento, bueno, está el ligamento bifurcado, que lo vamos a hablar más adelante, pero está este ligamento calcáneo navicular plantar, o el ligamento de Spring, que se conoce. Y la importancia de este ligamento de Spring es que aporta estabilidad para todo el arco plantar que vamos a ver más adelante. Ya es un ligamento súper importante, ya que ayuda a mantener estable este arco, ayuda a mantenerlo elevado, para que nos vayamos acostumbrando a la terminología. Elevado quiere decir que, obviamente, el arco está más pronunciado. Ya un ligamento súper importante para esto, y que es de la articulación transversa del tarso. Ya importante ese ligamento, sobre todo por el tema de los arcos del pie. Y ahora vamos a los ligamentos, o sea, a los mecanismos de estabilizar la articulación calcáneo-cuboidea, ya que aquí vamos a hablar un poquito de eso. Ya que está el ligamento calcáneo-cuboideo dorsal, y importante el ligamento plantar corto, y además también acá está marcado en rojo el ligamento bifurcado. El ligamento bifurcado, un ligamento en forma de Y que va del calcáneo, y sus fibras laterales forman unión entre los huesos, pues entre el hueso calcáneo y el cuboide, mientras que sus fibras mediales refuerzan la articulación astragalo-navicular o talonavicular. Ya, importante este ligamento bifurcado. Ahora, vamos a ver de estas articulaciones intertaciones que están más distales, ¿ya? La principal función de estas articulaciones es ayudar a la articulación transversa del tarso a producir los movimientos de pronación y supinación, ya es decir, aportar con mayor angulación a esto que ya produce la articulación intertarsional, o sea, la articulación transversa del tarso. Ya, aquí vamos a ver toda la imagen ya. Y están las articulaciones, de las articulaciones, las cuneo-naviculares. Ya es importante de estas articulaciones que son tres articulaciones formadas por el navicular y por las cuñas. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque están rodeados uno por los ligamentos plantares y dorsales, ¿ya? Esto se comporta un poco, la superficie de los cuniformes se comporta como una superficie cóncava, mientras que el navicular como una superficie convexa, ¿ya?
y su función es transferir hacia distal los movimientos de pronación del medio pie al antepié. Por lo tanto, su función es súper importante para que todo el pie funcione como debe funcionar. Es decir, si en el medio pie de pronación esto se pueda llevar hacia más distal para que todo el pie funcione en conjunto, como debería funcionar. ¿Ya? Y también están las articulaciones cuboideo naviculares, es decir, la articulación que se forma entre el cuboideo y el navicular. Es una articulación pequeña y fibrosa que se pone desde la cara lateral del navicular y el quinto más proximal de la cara medial del cuboides. Ya, y lo que dice es, la función de articulación es vincular las ambas articulaciones transversales del tarso, es decir, esta articulación hace que funcionen en conjunto, ¿ya? Y además también transmite hacia la región más proximal del pie todo lo que son los movimientos, es decir, al igual que la articulación cuneo-naviculares ayudan a transmitir este movimiento. Y ahora, otra interpretación distal son estas, que es un complejo articular, es un complejo de articulaciones, ya que son las intercuneales y las cuneo-cuboideas. Y así podemos ver ahí, entre los cuneiformes hay un círculo grande rojo porque ahí son dos articulaciones entre los cuneiformes y además está el cuboides y el cuneiforme de articulación. Por eso se dice que esto es un complejo de tres articulaciones, ¿ya? Son tres en total, dos entre los cuneiformes y una entre el cuneiforme lateral y la cara medial del cuboides. Son articulaciones de tipo planas y entre ellas forman lo que se llama el arco transverso del pie, que es otro arco aparte del longitudinal medial que ya todos conocemos, más. Ya lo que hace esto es, este complejo articular aporta estabilidad transversa al medio pie y además cuando nosotros cargamos peso, este arco desciende, es decir, pierde elevación y transmite el peso a las 5 cabezas de los metatarsos, es decir, también ayuda esta articulación a transmitir la carga hacia el antepié, por lo tanto tiene una importancia súper grande. Y ahora, articulaciones tarsometatarsianas. Ya las tarsometatarsianas, primero que todo vamos a explicar lo que dice abajo, lo de un radio del pie. Un radio del pie se define como un metatarsiano y la serie de falanges asociadas, es decir, del metatarso hasta la última falange, ¿ya? Y ahí las articulaciones tarsometatarsianas se forman por la articulación entre la base de los metatarsianos y las superficies distales de los tres cuneiformes y el cuboides. Solo se producen movimientos de plantiflexión, dorsiflexión, eversión e inversión. Es decir, no se generan movimientos de abducción ni aducción, pero igual aportan entonces con sus componentes a lo que es la pronación y la supinación. Y dice, la base del segundo metatarsiano con el cuneiforme medial, debido a su forma y encaje, forma el pilar central y más estable de estos radios del pie. Nosotros pensamos que esto va a ser como el centro de esto, porque si usted cuando esté con un paciente más adelante y quiera evaluar todo lo que es la movilidad, no sé, pues, intermetatarsiana, usted se va a dar cuenta que el quinto metatarsiano lo puede mover harto, el cuarto también, el tercero un poco, el segundo no lo puede mover, sino que usted se va a dar cuenta con sus manos que en realidad usted lo que puede hacer es mover el tercero en función del segundo, ¿ya? Y el primero igual se puede mover. Y acá obviamente dice que la movilidad es mayor en las articulaciones más periféricas. Y están estabilizadas por el ligamento dorsal, plantar e interóseo. ¿Ya? Aquí están obviamente el número de las cabezas metatarsianas. Ahí está el radio, o sea, sí, el radio más estable que sería el segundo. Y acá están las articulaciones metatarsofalángicas, ya que están formadas por la cabeza convexa del metatarsiano y el base cóncava de la primera falange, estabilizadas principalmente por un par de ligamentos colaterales y permiten el movimiento en 2 grados de libertad. Flexoextensión y abducción y aducción, ¿ya?
Importante de esto es que está limitado esto de la abducción y aducción por estos ligamentos colaterales que son los más importantes de la zona. Pensar que acá se comportaría, en el caso si queremos evaluar la artrokinemática como el cóncavo convexo, no como en la gran mayoría de las articulaciones ya del pie que son prácticamente deslizamientos, porque se consideran articulaciones planas. En muchos casos hay una articulación que es un poco más convexa que la otra que es más cóncava, pero se habla de que son simplemente deslizamientos de articulaciones planas. Es importante, está escrito en rojo abajo, que la articulación del primer dedo está acompañada por dos huesos sesamoideos en su parte plantar. Eso, y ahora nos iríamos con la segunda parte de esta clase.